Cada primavera le regalas dinero al vivero y ellos lo saben perfectamente. Saben que vas a volver. Saben que el año que viene estarás ahí de nuevo, con el carrito lleno, pagando por las mismas plantas que ya murieron el otoño pasado. El ciclo se repite porque nadie te ha dicho la verdad, y la verdad es esta. Existe una categoría de arbustos que se planta una sola vez en tu vida y regresa cada temporada más fuerte, más densa y más impresionante que el año anterior. No estoy hablando de plantas que duran 2 o 3 años. Estoy hablando de arbustos que estarán en tu jardín dentro de 30 o 40 años, floreciendo con la misma intensidad o incluso mayor que el primer día. Mientras tú sigues comprando anuales que mueren antes del invierno, hay jardines a pocas calles del tuyo que llevan décadas sin necesitar una sola replantación. Hoy te explico exactamente cómo funciona eso. Son 9 arbustos ornamentales. Uno solo de ellos puede transformar completamente el aspecto de tu jardín en una sola temporada. Otro tarda 3 años en mostrarte todo lo que es capaz de hacer, pero cuando lo hace, entiendes por qué vale cada día de espera. Y el número 6. Ese lo dejé en esa posición a propósito, porque cuando llegues a él vas a entender que todo lo que creías saber sobre cuidar plantas en suelo pobre estaba completamente al revés. Quédate, porque este video no es una lista cualquiera. Es la información que los diseñadores de jardines profesionales usan y que los viveros prefieren que no conozcas, porque si la conoces, dejas de comprarles plantas cada primavera para siempre. Amigos, si este contenido te está siendo útil, suscríbete ahora mismo y dale a me gusta. Eso ayuda muchísimo a que esta información llegue a más personas que todavía están gastando su dinero en plantas que no van a sobrevivir al próximo invierno. El primero de los 9 es Spirea. Y si nunca has visto una espirea en plena floración, lo que estás a punto de descubrir va a cambiar la forma en que miras ese rincón vacío de tu jardín que llevas años sin saber cómo resolver. Imagina ramas completamente cubiertas de pequeñas flores blancas o rosadas, tan densas que apenas se ven las hojas por debajo, creando un efecto visual tan limpio y tan contundente que la gente frena el paso frente a tu jardín para mirar. Eso es lo que produce la espirea, antes de que ninguna otra planta del jardín haya despertado del todo. Llega antes, florece con fuerza, y cuando termina su ciclo de floración, el follaje que queda es lo suficientemente denso y estructurado como para seguir siendo uno de los elementos visuales más sólidos de toda la composición durante el resto de la temporada. Crece entre 60 y 150 centímetros, dependiendo de la variedad que elijas. Las variedades compactas son perfectas para el borde delantero de cualquier jardín. Las más altas crean una presencia estructural en zonas intermedias que ninguna planta anual puede imitar. Tolera suelos pobres, suelos arcillosos, suelos que otras plantas se niegan a ocupar. El rango de pH es de 6 a 7, que es exactamente el rango natural de la mayoría de los jardines, sin necesidad de ningún ajuste. Zonas US de a 3 a 9, lo que significa que si estás en cualquier punto entre Minnesota y el centro de Texas, esta planta sobrevive tus inviernos y regresa cada primavera sin ningún tipo de protección especial. Una vez establecida, que normalmente toma una temporada completa, su tolerancia a la sequía es real. No es tolerancia en el sentido de que sobrevive con dificultad, es tolerancia en el sentido de que sigue creciendo y produciendo follaje sano, mientras otras plantas a su alrededor empiezan a mostrar estrés hídrico. Y lo que hace durante el invierno con su estructura de ramas desnudas es algo que casi nadie menciona cuando habla de este arbusto, y es precisamente lo que lo convierte en una presencia valiosa en el jardín los 12 meses del año. Hay un arbusto que lleva décadas creciendo en jardines abandonados, en patios que nadie riega, en esquinas que nadie atiende, y cada temporada, sin excepción, abre sus flores en un amarillo tan puro y tan intenso que parece imposible que nadie lo haya plantado ahí a propósito. Ese arbusto es la forsythia, y lo que hace antes de que cualquier otra planta del jardín muestre una sola hoja nueva es algo que, una vez que lo ves en directo, no puedes dejar de querer en tu propio jardín. Mientras la espirea que vimos antes llega con fuerza al inicio de la temporada cubriendo sus ramas de flores densas y estructuradas, la forsythia hace algo distinto y anterior. Aparece antes. Cuando el jardín todavía se ve frío, gris y dormido, las ramas de la forsythia explotan en un amarillo vibrante y limpio que cubre cada centímetro de cada rama sin una sola hoja visible todavía. Es la señal más honesta de que el frío terminó. No hay ninguna otra planta que anuncie el cambio de estación con tanta claridad y tanta energía visual desde el otro lado del jardín. Crece entre 1 y 3 metros dependiendo de la variedad. Tolera prácticamente cualquier suelo con drenaje mínimo. El rango de pH va de 6 a 8,
que es uno de los rangos más amplios y permisivos de cualquier arbusto ornamental disponible para jardines domésticos. Zonas US de A4 a 9. Y una vez establecida, no necesita prácticamente nada de ti para producir esa floración año tras año con total consistencia. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas que compran Forsythia nunca descubren hasta que ya es demasiado tarde. Existe una ventana de poda específica con este arbusto que lo cambia absolutamente todo. Si la podas en el momento equivocado, y el momento equivocado es cualquier momento a partir del final del verano, eliminas por completo la floración del año siguiente. Las flores de la Forsythia se forman en la madera del año anterior, lo que significa que cada rama que cortas fuera de esa ventana correcta es una rama que no va a florecer la próxima temporada. La ventana correcta es inmediatamente después de que termina la floración, en ese margen de 2 a 3 semanas, donde la planta acaba de florecer pero todavía no ha comenzado a formar las yemas del siguiente ciclo. Podas ahí y obtienes el arbusto más generoso y más controlado de todo tu jardín. Podas fuera de ese momento y pasas una temporada entera mirando ramas verdes sin una sola flor, preguntándote qué salió mal. Lo que estás a punto de escuchar sobre el siguiente arbusto va a hacer que te arrepientas de cada verano que pasaste sin él. La Weigela produce trompetas en rojo intenso, rosa profundo o blanco puro durante semanas seguidas, y lo hace en pleno calor, cuando la mayoría de los arbustos ya terminaron su ciclo y el jardín empieza a perder protagonismo visual. Pero eso no es lo más valioso de esta planta. Lo más valioso es lo que ocurre entre las flores y los colibríes. La Weigela es uno de los arbustos con mayor capacidad documentada para atraer colibríes de forma consistente y repetida a lo largo de toda la temporada de floración. La estructura tubular de sus flores y el rango de color, especialmente los rojos y rosas intensos, coinciden exactamente con lo que los colibríes buscan de forma instintiva. Si llevas temporadas intentando atraer colibríes a tu jardín con comederos artificiales sin conseguirlo de manera confiable, una Weigela en plena floración hace ese trabajo mejor que cualquier comedero, porque la fuente siempre está fresca, siempre disponible y siempre en el lugar exacto donde la planta está establecida. Crece entre 1 y 3 metros, zonas 4 a 8, bajo mantenimiento real, no el bajo mantenimiento que prometen en la etiqueta y que luego resulta ser mentira. Y el follaje de las variedades modernas se mantiene en tonos burgundy oscuro durante todo el verano, lo que significa que incluso las semanas en que no está floreciendo, sigue siendo uno de los elementos visuales más fuertes de toda la composición. Hay un error de poda con la Weigela que comete la gran mayoría de jardineros y que elimina entre el 40 y el 60% de la floración del año siguiente sin que la planta muestre ninguna señal visible de que algo salió mal, hasta que ya es demasiado tarde. Ese error tiene que ver con el otoño y con una decisión que parece completamente lógica en ese momento, pero que en realidad destruye silenciosamente el potencial de floración que ya estaba formándose dentro de las ramas. La mayoría de los jardineros comete el mismo error con el viburnum y lo paga durante años sin entender por qué. Lo compran, lo plantan en el lugar que les sobra, lo riegan de vez en cuando, y luego se preguntan por qué no produce ni la mitad de lo que vieron en las fotos. El viburnum no es un arbusto que tolera la indiferencia. Es un arbusto que responde exactamente al nivel de atención que le das, y cuando le das la ubicación correcta y el espacio que necesita, lo que produce es tan completo y tan sostenido durante tantos meses del año, que se convierte en el centro visual de todo el jardín, sin que tengas que hacer nada más a su alrededor. Mientras la Weigela que vimos antes domina con sus trompetas de color y atrae colibríes durante semanas, el viburnum trabaja en una dimensión diferente y más larga. Produce racimos de flores densas y fragantes que en ciertas horas del día mandan su aroma por todo el jardín sin que tengas que acercarte. Después de la floración llegan los frutos ornamentales, pequeños, en tonos que van del rojo al azul oscuro, dependiendo de la variedad. Y esos frutos se quedan en las ramas durante semanas, atrayendo aves que de otra forma nunca visitarían tu jardín. Y cuando llega el frío, el follaje de muchas variedades vira a tonos burgundy y escarlata, que convierten al viburnum en uno de los arbustos otoñales más impactantes disponibles para jardines domésticos. Zonas 3 a 8, suelo bien drenado, pH de 5.5 a 7, tolerancia moderada a la sombra, que lo hace válido para esos rincones donde otros arbustos ornamentales simplemente no funcionan. Pero hay un detalle sobre la plantación del viburnum que casi ningún vivero te menciona y que determina completamente si produces frutos o no produces nada. Ese detalle tiene que ver con cuántas plantas pones y a qué distancia.
Y si lo haces mal, puedes tener un viburnum perfectamente sano durante años que nunca produce un solo fruto, porque le falta exactamente una cosa que ningún fertilizante ni ningún cuidado especial puede reemplazar. Para bien y para mal, lo que estás a punto de escuchar sobre la Hydrangea paniculata destruye todo lo que te dijeron sobre las hortensias. Si alguna vez compraste una hortensia común, la plantaste con ilusión y luego pasaste los siguientes años sin entender por qué no florecía o por qué florecía poco, o por qué cada vez que la podabas perdías las flores del año siguiente, lo que comprabas no era esta planta. La Hydrangea paniculata es una especie completamente diferente, que opera bajo una lógica completamente diferente, y esa diferencia lo cambia todo. Las hortensias comunes forman sus yemas florales en la madera del año anterior, lo que significa que podarlas en el momento equivocado elimina directamente la floración. La paniculata florece en madera nueva, en los tallos que produce durante la temporada actual, lo que significa que puedes podarla con total libertad cada primavera, sin arriesgar ni una sola flor. De hecho, cuanto más la podas en primavera, más grande y más espectacular es cada panícula que produce ese mismo año. Las panículas de la Hydrangea paniculata comienzan siendo de un blanco limpio y denso cuando abren, van virando a un rosado suave conforme avanza el verano, y terminan en un tono vino oscuro hacia el final de la temporada. Todo en el mismo arbusto, todo sin que hagas nada. Ese cambio de color progresivo en una sola planta es algo que ningún otro arbusto ornamental de fácil cultivo produce con esa consistencia y esa elegancia. Crece entre 1,5 y 3 metros. Tolera más exposición solar directa que cualquier otra hortensia disponible en el mercado. Zonas 3 a 8. Suelo húmedo y bien drenado. pH de 5,5 a 6,5. Y ahora viene la parte que la mayoría de los jardineros no conoce y que produce los resultados más sorprendentes con esta planta. La técnica de poda que multiplica el tamaño de cada panícula es tan contraintuitiva y parece tan arriesgada la primera vez que la ejecutas, que la mayoría detiene la tijera a mitad del proceso, porque no puede creer que lo que está haciendo sea correcto. Y sin embargo, es exactamente eso lo que separa las panículas mediocres de las que hacen que los vecinos paren y pregunten ¿qué planta es esa? El arbusto número 6 existe en jardines profesionales de todo el mundo, y casi ningún jardinero doméstico sabe su nombre. Eso termina ahora. Cuando prometí al inicio que el número 6 cambiaría la forma en que ves tu jardín para siempre, no era una exageración, para que siguieras viendo, era una advertencia. El Caryopteris produce en pleno verano tardío, cuando la Hydrangea paniculata que vimos antes ya está virando a sus tonos vino, y cuando la mayoría de los arbustos han terminado su ciclo visual, una explosión de pequeñas flores en un azul índigo tan saturado y tan intenso que la primera vez que lo ves en directo dudas de que sea real. No es un azul lavanda, no es un azul grisáceo, es un azul profundo y limpio que bajo la luz de la tarde parece casi luminoso, y es el único arbusto ornamental de ese color disponible para jardines domésticos en zonas templadas. Mientras todos los demás arbustos de esta lista producen blancos, rosas, amarillos, rojos y púrpuras, el Caryopteris ocupa un espacio de color que ningún otro puede llenar. Eso solo ya lo convierte en indispensable dentro de cualquier composición pensada para tener impacto visual desde mediados de verano hasta las primeras heladas. Zonas 5 a 9. Florece entre julio y octubre dependiendo de tu zona. Y cada año que pasa, la base de la planta se hace más leñosa y más robusta, mientras la floración se vuelve más abundante y más densa. Pero aquí está la parte que destruye todos los instintos de jardinería que has desarrollado hasta ahora. El Caryopteris necesita suelo pobre y seco para rendir al máximo. No suelo promedio. No suelo con un poco de compost. Suelo pobre, seco, sin enmendar, sin fertilizar, sin enriquecer de ninguna forma. Cuando plantas Caryopteris en suelo fértil y bien preparado, la planta destina toda su energía a producir ramas largas, blandas y pesadas que no pueden sostener su propio peso. El resultado es un arbusto caído, desordenado y con poca flor. Exactamente lo contrario de lo que buscas. Los ejemplares que ves en fotos profesionales con esa estructura erecta y compacta, cubierta de azul de arriba abajo, están casi siempre creciendo en el suelo más descuidado y más seco del jardín. Pon el Caryopteris donde nada más quiere crecer, y te dará el espectáculo más inesperado de toda la temporada. Si estás viendo este vídeo y llevas tiempo buscando información de jardinería que sea específica, útil y aplicable desde el primer día, ya la encontraste.
Este canal publica contenido así cada semana, con datos reales por zona, técnicas concretas y los errores exactos que cuestan resultados. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que cada nuevo vídeo te llegue directamente. No dejes que la información pase de largo por no presionar un botón. Séptimo arbusto. Hay jardines donde las mariposas aparecen en cantidades que no tienen explicación lógica hasta que miras de cerca y encuentras siempre la misma planta en el centro de todo. Esa planta es la Buddleia, y lo que hace con la fauna de tu jardín en pocas semanas de floración supera con diferencia a cualquier otra estrategia de atracción de polinizadores que hayas probado. La Buddleia produce espigas de hasta 40 centímetros en tonos que van del púrpura intenso al blanco, pasando por el rojo y el lavanda. Y esas espigas actúan como un imán biológico para mariposas, abejas y colibríes durante todas las semanas que dura la floración. Mientras la vaigela que vimos antes atrae colibríes con sus trompetas tubulares, la Buddleia trabaja en una escala completamente diferente, atrayendo simultáneamente decenas de especies de polinizadores en un nivel de actividad que convierte el jardín en algo vivo y en movimiento constante durante el pico del verano. Florece en madera nueva, igual que la Hydrangea paniculata, lo que significa que puedes cortarla hasta 30 centímetros del suelo cada primavera sin perder ni una sola flor. De hecho, esa poda agresiva es exactamente lo que produce las espigas más largas y más cargadas de la temporada. Zonas 5 a 9. Tolerante a suelos pobres, bajo mantenimiento real una vez establecida. Pero hay un Buddleia que divide a los jardineros en dos grupos y que necesitas conocer antes de decidir dónde la plantas. Porque si lo ignoras, puedes crear un problema en tu jardín que tardará varios años en resolverse y que tiene que ver con algo que la planta hace completamente sola sin que le pidas permiso. La potentilla lleva décadas creciendo en jardines de todo el mundo, y la mayoría de las personas que la tienen ni siquiera saben su nombre. La ven florecer, la ven producir color semana tras semana desde finales de primavera hasta las primeras heladas, y asumen que alguien la cuida con dedicación. Nadie la cuida. Eso es exactamente lo que la hace diferente a todo lo demás en esta lista. Mientras la Buddleia que vimos antes necesita esa poda agresiva cada primavera para rendir al máximo, la potentilla produce su ciclo completo de floración sin que le pidas nada. Sin riego adicional una vez establecida, sin fertilizante, sin poda obligatoria para florecer. Simplemente está ahí, produciendo flores en amarillo limpio, naranja suave o blanco puro dependiendo de la variedad, durante más semanas seguidas que cualquier otro arbusto ornamental de tamaño comparable disponible para zonas frías. Crece entre 50 centímetros y 1,20 m, compacta y ordenada por naturaleza, sin necesidad de intervención para mantener su forma. Zonas 2 a 7, y ese rango inferior es lo que la convierte en una de las pocas opciones realmente sólidas para jardineros en climas donde los inviernos eliminan la mayoría de los arbustos ornamentales de la lista. pH de 5,5 a 7, suelo bien drenado, tolerancia real a la sequía y a los suelos pobres que en otros arbustos produciría estrés visible en pocas semanas. La potentilla en suelo pobre simplemente sigue floreciendo. Es el arbusto que no necesita condiciones ideales para darte resultados consistentes, y esa característica tiene un valor real en jardines reales, donde no todo el suelo es perfecto y no todo el riego es puntual. La instrucción de cuidado que maximiza su rendimiento es simple. Una poda ligera a 1/3 de su volumen al final del invierno, antes de que comience el nuevo crecimiento. Es suficiente para mantener la planta compacta y estimular la mayor cantidad posible de ramas nuevas, que son las que producen la floración más abundante de la temporada. Nada más. Esa es toda la atención que necesita para darte meses de color sin interrupciones, desde que el calor llega hasta que el frío lo termina todo. Y ahora llegamos al noveno arbusto, el más ignorado, el más infravalorado y el que dentro de 10 años vas a recordar como el mejor que has plantado en tu vida. Se llama Itea virginica, y hay una razón por la que los diseñadores de jardines profesionales lo usan en casi todos sus proyectos, mientras el jardinero doméstico promedio nunca ha escuchado su nombre. En verano produce espigas blancas fragantes que se curvan ligeramente hacia abajo, con una elegancia que ningún otro arbusto de tamaño similar puede imitar. Pero eso no es lo que hace especial a la Itea. Lo que hace especial a la Itea ocurre en otoño. Cuando el resto del jardín empieza a apagarse y a perder color, cuando la potentilla termina su último ciclo de floración
y los demás arbustos empiezan a prepararse para el frío, el follaje de la Itea explota en una combinación de escarlata, naranja encendido y burgundy profundo, que rivaliza directamente con los mejores arces ornamentales del mercado. No es un cambio de color suave ni gradual. Es una transformación completa y espectacular que convierte a un arbusto que durante el verano trabaja de fondo en el protagonista absoluto del jardín durante semanas enteras. Zonas 5 a 9. Tolera sombra parcial y suelos húmedos, donde prácticamente ninguno de los arbustos que hemos visto antes funcionaría, lo que la convierte en la solución real para esos rincones problemáticos que ninguna otra planta ha querido ocupar. Durante el primer año establece raíces profundas y produce poco en superficie. Durante el segundo crece pero todavía no muestra todo lo que es capaz de hacer. El tercer año lo cambia todo. Quien no tiene paciencia para esperar esos 3 años, quien la desentierra en el segundo porque no ve resultados suficientes, pierde exactamente lo que estaba a punto de conseguir. Ese es el único error que importa con esta planta y es el error que comete la mayoría. Déjala en su lugar, no la muevas, no la dividas, no pierdas la paciencia, y al tercer año te dará uno de los otoños más impresionantes que un jardín doméstico puede producir, año tras año, durante décadas. Ahora escucha esto con atención porque es la conclusión real de todo lo que hemos visto hoy. 9 arbustos, una sola decisión de plantación para cada uno, y a cambio, décadas de color, estructura, fragancia y vida en tu jardín sin volver a pagar cada primavera por plantas que no sobrevivirán el invierno. La verdad es que el jardín que siempre quisiste no requiere más dinero, requiere mejores decisiones. Una sola vez en el lugar correcto vale infinitamente más que 10 veces comprando lo que el vivero quiere venderte. Dime en los comentarios ahora mismo, ¿cuántas primaveras llevas comprando plantas anuales que sabes que no van a volver y que te ha impedido hasta hoy hacer el cambio definitivo a perennes? Quiero leer tu respuesta. Si este video te ha dado información real que vas a usar, dale a me gusta ahora mismo y suscríbete al canal. Cada semana hay contenido igual de concreto y útil que este esperándote, y no quiero que te lo pierdas.